Bueno, buenas noches. Es un placer estar nuevamente acá. Creo que la verdad que del 77 no he faltado ningún año. Hoy es un momento difícil. Lo que voy a tratar de hacer es explicarle qué está pasando y qué podemos esperar que pase. El título es muy claro. Ya enseguida voy a responder si se puede disociar la economía de la política. La respuesta es no. Todo programa económico tiene dos partes. Una parte que es bajar la inflación, realinear precios relativos, solucionar el sector externo, y una segunda parte que son las reformas estructurales. Sin la primera nunca se llega a la segunda. Sin la segunda, la primera no dura. Hay que hacerla a ambas. Y nuestros fracasos fueron siempre que nunca hicimos la segunda. Yo acostumbro a decir cómo viene el programa económico, la primera parte. Viene mucho mejor de lo esperado. Entonces alguien me dirá, pero usted está loco. 71% de inflación, caída de actividad económica, caída del salario real. ¿Y qué diablos creen que era esperable con una devaluación del 150% para exportaciones y 300% para importaciones? La gente cree que esto lo paga un extranjero. No, es un cambio de precio relativo y es un impuesto que lo pagan los argentinos. Entonces, cuando uno compara, tiene que comparar con lo que uno proyectaba que iba a pasar. Y viene mucho mejor de lo esperado. Eso no quiere decir que va a seguir. Pequeña aclaración. A veces cuando termino la charla me dicen, qué optimista que está usted. No, yo estoy mostrando cómo viene y qué es lo que pasaría si continúa dentro de un cierto ritmo. Ahora, Argentina es famosa por desaprovechar todas las oportunidades y en el medio está la política. Por lo tanto, digamos, primero escuchemos y después veamos si soy optimista o pesimista. El año pasado me di el gusto de dar una charla sobre el potencial argentino. Luego de estar todo el tiempo diciendo las malas noticias, los problemas, la inflación, me di el gusto de decir, bueno, mire, si hacemos las cosas bien hechas, esto es lo que puede pasar. Y comencé con este cuadro, este gráfico. Este gráfico muestra la evolución desde 1870 del ingreso per cápita argentino comparado con el promedio mundial. A principios del siglo XX llegamos a tener 3,2 veces el PBI promedio mundial y ahora apenas una vez. Son 120 años de decadencia. Milei dice 100, pero son 120. El mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Yo podría pasar horas discutiendo por qué decaímos, pero a mí me interesa mucho más saber cómo hicimos para pasar de 1,5 veces a 3 veces entre 1870 y 1900. Un país que venía de una grieta mucho peor que esta porque era sangrienta. Un país que tenía 1.800.000 habitantes, la mayoría analfabetos. Y de golpe nos convertimos en el milagro en la China del siglo XIX. Atrajimos 8 millones de habitantes en forma permanente, más los que vinieron y se fueron. La mitad de todo el capital que salía del Reino Unido. Algo hicimos bien. Y yo tengo mi opinión porque creo que es exactamente lo que hay que repetir. Lo que hicimos bien es, primero, una constitución basada en iniciativa privada y propiedad privada, derechos y obligaciones. Una justicia relativamente independiente con leyes estables.
y una inserción en el mundo. Y fuimos el milagro. Y yo creo que hay que repetir exactamente lo mismo. Y con total independencia de si me gusta el estilo del presidente o no, no me gusta. Su primer discurso dijo exactamente las mismas palabras y los 3 primeros puntos del Pacto de Mayo son exactamente estas 3 cosas. Entonces, lo voy a juzgar por la filosofía y por las medidas y no por la forma. Argentina es un país que necesita enormes reformas estructurales e institucionales. Cada reforma es un cambio. Alguien gana y alguien pierde. Este es un país de las prebendas. Cada cosa que se toca hay alguien que tiene una prebenda y no la quiere perder. Por lo tanto, es natural que cuando uno haga reformas surja una oposición fuerte. Y por lo tanto, ante la pregunta ¿se puede disociar? No. Yo soy como los economistas clásicos que integraban la economía con la política y la sociología y miraban la gran dinámica. Adam Smith y Marx eran filósofos sociales que tenían diferentes hipótesis sobre el comportamiento humano, pero nunca se le habría ocurrido separar. Es imposible hacer un programa económico en el laboratorio sin ver las repercusiones. Yo siempre le digo a mis amigos empresarios que entran a la función pública y que de golpe fracasan, ustedes no se dieron cuenta que en la empresa ustedes son dictadores, hacen lo que quieren. En el gobierno es el arte de negociar, es el arte de convencer. De la misma manera que no se puede hacer un programa económico en el vacío, no se puede hacer un programa económico en el vacío, porque las consecuencias económicas son rotundas. Lamentablemente se ha separado en la enseñanza la economía de la política y de la sociología. Y la gente se olvidó que lo que hay que mirar es la gran dinámica. En consecuencia, yo voy a mostrar la parte económica y después voy a mostrar las consecuencias políticas y las posibles reacciones políticas. ¿Cuál es el programa? Yo estaba muy asustado. Cuando hablaban de las bombas, de las LELIQs, el cuasi fiscal, yo decía, ¿por qué no habrán aprendido contabilidad? Ustedes saben, cuando yo estudié economía acá en Tucumán, había que ser primero contador. Mi título en Argentina es contador, mi título en economía es afuera. Por supuesto, durante mucho tiempo desprecié la contabilidad, digamos, hasta que me di cuenta que Lucas Pacioli era muy importante para la economía y comencé a desarrollar toda mi metodología de análisis que se llama un enfoque de flujo de fondo a la macroeconomía, justamente tratando de ver cómo son los flujos. Bueno, uno de los problemas que tienen los economistas es que no se dan cuenta, por ejemplo, que el Tesoro trabaja en baja caja y la deuda la pone como porcentaje del PBI, el Banco Central trabaja en base de vengada, digamos, y trabaja en términos nominales. Entonces se mira cómo subieron las LELIQs. ¿La vieron en términos reales? Estaban cayendo en términos reales. Pero el cuasi fiscal, ¿cómo eran las tasas de interés? ¿Positivas o negativas? Negativas. Por lo tanto, no había cuasi fiscal. Entonces, existía el peligro que hagan un barbarazo. Y el segundo peligro que existía es que dolaricen. Quiero aclarar, yo soy dolarizador de la década del 80. No se podía. En la década del 90 se podía, no se hizo, estuvo muy cerca. Ahora no se puede. Entonces, ¿para qué discutir? No hay dólares para hacer una dolarización. Pero había gente que la quería hacer de prepo. Entonces, luego está la típica de economía, y ese es el tercer mensaje, y es Argentina es una economía bimonetaria.
Los pesos solamente sirven para pequeñas transacciones, para sueldos e impuestos. Ahí para calcular la inflación. El dólar es para todo el resto de la economía. Cuando el dólar se mueve todos los precios en la economía argentina, porque todo el mundo está dolarizado. Lamentablemente, eso no se enseña. Y siguen con la idea de que es una economía con una sola moneda. El programa del 2018 del fondo fue una porquería y esta vez estaba la tercera alternativa en el sistema monetario cambiario de flotar, que es lo que enseñan, y me enseñaron a mí, yo era un gran flotador, digamos, cuando comencé digamos, como economista. Las únicas dos hiperinflaciones en la Argentina fue cuando flotamos. Sin reservas. Flotar es dejar que el tipo de cambio se mueva solo, que no intervenga nadie. Sin reserva y sin confianza. Esta vez había una deuda de importaciones no paga de 40.000 millones de dólares. ¿Qué creen que habría pasado si dejaban flotar? Luego, la tercera propuesta que había era, hagamos tipos de cambios, un comercial y un financiero, que nunca funcionó en la Argentina. Y yo tenía una información bastante buena de lo que iban a hacer, y mi gran sorpresa fue cuando anunciaron el programa. Casi me desmayo. Alguien entendió. Lo primero que hizo puso un programa de 2 anclas, fiscal y cambiaria. Fiscal porque es la madre de todos los problemas. Y cambiaria porque si no se estabiliza el tipo de cambio, nunca se estabilizan los precios. Ahora, si yo fijo el tipo de cambio y tengo déficit fiscal, tarde o temprano va a explotar. Entonces tengo que hacerlo al mismo tiempo ambas cosas. Entonces mi primera sorpresa, estaba viendo con mi señora el programa, digamos, casi me desmayo cuando escucho esto, digo, alguien entiende. En la parte fiscal no había que convencer al presidente. En todos los países lo que hay que hacer es, el ministro convence al presidente y el presidente dice, no, por razones políticas no se puede, Macri. Esta vez el presidente, digamos, el que está convencido, no solo ir a superávit primario, sino ir a superávit total. Primario es sin intereses, totales con intereses. Y el que no acepta, lo corre. ¿Ok? Una ventaja. Cuando habla de política monetaria me tapo los oídos, ¿ok? Pero cuando habla de esto, digamos, los escucho bien. Él básicamente, para bajar 5 puntos del producto de déficit, lo hacía subiendo los impuestos 2,2. Primero era por la mejor recaudación por la cosecha, eso no le cuesta a los argentinos. La suba de tarifa sí le cuesta a los argentinos. Luego puso 2 impuestos que van en contra de su filosofía. Suba de retenciones y un impuesto país que es un arancel más, que van en contra. Como sabía que iba a caer la recaudación, porque de entrada hay una caída de actividad, la devaluación baja el valor de los pesos, es un impuesto. Los argentinos tenían 160.000 millones de dólares en activos en pesos. Bajó a 71 el 12 de diciembre. Perdieron 89.000 millones de dólares de golpe con el impuesto devaluatorio. Ahí tienen una de las causas de la recesión. Siempre pasa lo mismo. Luego, para compensarlo, quería anticipar bienes personales por varios años, un posible blanqueo y la eliminación del impuesto mal llamado las ganancias, que debe de hacer a los ingresos. Congreso le dijo no. ¿Qué hizo? Mirá, yo tenía 2,8 de baja de gasto. Baja de los subsidios, reducción de transferencias a provincias, reducción del gasto en inversiones, menores transferencias a empresas públicas, reducción de gastos salariales en la política, revisión de los planes sociales, ajustes jubilatorios discrecionales. Aclaro que esto es el discurso inicial del primer día. ¿Qué hizo en ese momento el presidente? Dijo, no quieren, digamos, que suba estos impuestos, bueno, bajo más el gasto. ¿Ok? El superávit fiscal no se negocia. Usted no da impuestos, bajo más el gasto. Esa baja del gasto,
en realidad afectó profundamente a las provincias, pero resultó finalmente ser el factor de negociación importante. Las provincias al principio dijeron, voy a la justicia, voy a formar la Liga de Provincias Patagónicas, ni un litro de petróleo va a salir de acá. Y cuando llega el momento que tienen que pagar los sueldos, van y dicen, che, espera, ¿qué necesito firmar para que me dé la plata para pagar los sueldos? ¿Ok? Eso es lo que está pasando exactamente en este momento. En la parte cambiaria, hicieron un programa tipo década del 60, Alzogaray-Krieger. Un overshooting del tipo de cambio, es decir, devaluar más que lo necesario, y luego dejarlo relativamente estable. Quiero aclarar, la clave del programa es dejarlo estable. Y todos los que están diciendo hay que saltar, hay que aumentar el crawling peg, si hacen eso, suben los precios y el programa se va a la miércoles y digamos lo corren a patada al presidente. Pero mis colegas están casi todos con la idea, no, hay que dar un salto, el atraso cambiario. Ya vamos a volver a eso. ¿Qué hicieron? Mezcla para exportaciones, 80 en el oficial, 20 en el contado con liquidación. A las importaciones le dieron el salto de 360 a 800 más el impuesto país, o sea, 300, digamos, casi 300, se triplicaron el precio de las importaciones. Dólar turista se habría ido a 2.600, por eso le sacaron la percepción de bienes personales. Subieron el impuesto a las exportaciones no agropecuarias. Eliminaron los permisos previos para importar. No permitieron pagar la deuda porque no tenían reservas negativas. No podían pagar. ¿Ok? A las nuevas importaciones le dijeron, sí, podéis importar, pero tenéis que pagar de 1 a 4 meses. Se le pidió al fondo un waiver, que después resultó una negociación que me dio plata, y dijeron, si consigo más plata es para bajar la deuda. Eso es la esencia del programa. Bueno, miremos cómo viene. Voy a comenzar con el sector externo. Y para mis amigos economistas, voy a comenzar con la esencia. Para los no economistas voy a explicar. El sector externo tiene 3 grandes cuentas. La cuenta corriente, la cuenta capital y la variación de reserva. La cuenta corriente es la balanza comercial, más la balanza de servicios reales, turismo y compañía, más la balanza de servicios financieros, intereses, dividendos, regalías. Todo el mundo cree que es un tema de competitividad. No, es una identidad contable. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Si gasto de más tengo déficit, si gasto de menos tengo superávit. Es exactamente igual que una familia. Exactamente igual que el resultado operativo de una empresa. Yo puedo ser muy competitivo y soy un gastador, tengo déficit. Soy poco competitivo, pero soy un mísero, tengo superávit. El año pasado, los ingresos cayeron 20.000 millones de dólares por la sequía. Y el gobierno, en lugar de bajar el gasto, subió. Con lo cual, el año pasado tuvimos un déficit de 21.400 millones de dólares. Es decir, el país vivió 21.400 millones por encima de sus posibilidades. Este año se terminó la sequía. Tendremos la plaga, digamos, el agua tardía, pero va a haber como 16.000 millones de dólares más. Simultáneamente, el sector energético viene muy bien, 7.000 millones de dólares más. Y el gobierno está ajustando 5 puntos del producto. O sea, va a haber un ajuste de 38.000 millones de dólares. Ya voy a mostrar, este año vamos a tener superávit en cuenta corriente. ¿Ok? Y eso es con independencia de lo que diga la gente. Ya está la cosecha, ya está el resto. La cuenta capital es confianza o desconfianza. El capital no tiene nacionalidad. El capital va donde está la mayor tasa de retorno ajustada por riesgo. En Argentina, con los controles, la tasa de retorno es malísima. Y con 9 default el riesgo es altísimo. Entonces los capitales no vienen a la Argentina. Todos los años los argentinos compran entre 20.000 a 40.000 millones de dólares.
Y esto no cambia de la noche a la mañana. Ese es el famoso riesgo país de 2.500. Perdón. La variación de reservas es también una identidad contable. Es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y los pesos que emito de origen interno. Si la gente quiere 10 y yo le emito 0, ¿cómo consigue los 10? Vendiéndole 10 al Banco Central para que me dé los dólares, para que me dé los pesos. Y esa emisión no es inflacionaria, porque es una emisión que sale de la demanda. Ahora, si yo la demanda crece 0 y emito 10, ¿qué va a pasar? Los 10 se van a destruir por déficit externo. Conclusión, si yo no gasto de más, tengo superávit en cuenta corriente. Si yo no emito de más, tengo superávit en reserva. Si hago ambas cosas, ¿qué le pasa a la confianza? Sube. Si la confianza mejora, la cuenta capital mejora. Entonces, mire lo que pasó en Argentina. Teníamos 2.500 de riesgo país. Para los que no saben, eso implica cuánto tiene que pagar el gobierno por encima de lo que paga el Tesoro de Estados Unidos. 25 puntos de tasa de interés más. Con solo decir voy a pagar mis obligaciones, bajó a 2.100. Con presentar la ley ómnibus, bajó a 1.800. Cuando fue rechazada, se fue a 1.900. El discurso del 1 de marzo se fue a 1.600. Y ahora está en 1.200. Yo había pronosticado en diciembre que se hacían las cosas bien hechas, fin de año iba a estar a 1.000. Viene muchísimo más rápido de lo que yo esperaba. ¿Y qué importancia tiene esto? Ustedes me dirán. Bueno, primero es lo que se usa para evaluar los activos. El precio de un activo es el valor presente descontado a esa tasa de las ganancias esperadas. Si baja la tasa, suben los activos. Bueno, se duplicaron el precio de los bonos y las acciones. Está comenzando a subir el precio de los inmuebles. Pero lo más importante es que es la tasa que se usa para evaluar los proyectos. A 2.500 no hay proyecto que sea rentable en la Argentina. A 1.200 comienza, y además pido un periodo de repago de 1 año a 2 años. A 1.200 comienzan a aparecer y a 800 tengo acceso a los mercados internacionales de capitales de vuelta. Esto es una fantástica oportunidad para lo que yo llamo manejo de pasivos, liability management. ¿Ok? El problema es que hay que entender cómo funciona. Y lamentablemente en la universidad nos enseñan al revés esta cosa. No nos enseñan realmente cómo funciona. Bueno, miren lo que pasó. Este es el promedio móvil de las compras o ventas en el mercado único y libre de cambio. Miren por favor ahora el más alto desde el año 2000 y yo diría el más alto de décadas. En un momento donde siempre perdemos porque no hay cosecha. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién me está vendiendo los dólares? Bueno, lo están vendiendo exportadores que liquidan antes para evitar que le suban las retenciones. Digamos, hay menos importaciones, pero básicamente están vendiendo los argentinos que antes compraban dólares y que ahora venden dólares. En parte lo hacen porque ahora viene la segunda parte importante. ¿El argentino piensa en dólares o piensa en términos reales? Piensa en dólares. ¿Qué me importa que la tasa sea negativa en términos reales? Si yo tengo una tasa de interés del 10% y una devaluación del 2%, ¿cuánto es la tasa en dólares? 8% mensual. ¿Ok? Y la gente reacciona de esa manera. Entonces hay que entender cómo funciona una economía bimonetaria. Eso es exactamente lo que pasó. Ahí tienen ustedes, al 7 de diciembre, las reservas brutas eran 21.200 millones, pero estaban llenos de dibujos. Por ejemplo, contaban los encajes de los depósitos en dólares, 9.460, el swap con China, que es un dibujo contable, 18.181, y otros pasivos de corto plazo. Las reservas netas eran menos 11.450. El oro no es líquido, las reservas netas líquidas eran menos 15.639. Fundido.
absolutamente fundido. Miren ahora, las reservas brutas, 29.321 con un aumento de 8.100, pero además bajó la deuda en 2.200, con lo cual las reservas netas de 11.450 a menos 1.093. La meta con el fondo eran 6.000 de mejora. ¿Es milagro? No, no es milagro. Es exactamente entender cómo funciona el sector externo. Una de las cosas que yo digo, digamos, en mi charla, hay alguien que entiende y no sé quién es. O a alguien lo estoy subestimando. Pero alguien está entendiendo exactamente cómo funciona esto. ¿Ok? Esto es lo que está pasando. Hoy acaba de salir la balanza comercial, ya la van a ver enseguida. Esto es para, digamos, los que enseñan teoría monetaria. Mercado cambiario es la contrapartida del mercado de pesos. Para comprar dólares tengo que tener pesos. Si no tengo pesos no puedo comprar dólares. La variación de reserva es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y lo que emito de origen interno o crédito interno neto. Número 1, el gobierno no maneja la base monetaria, la maneja el público. Lo que el gobierno maneja es la emisión de origen interno. Por eso las metas del fondo fueron siempre sobre el crédito interno neto, excepto la del 2018, que pusieron una meta sobre base monetaria, una locura. Miren acá, desde el anuncio del programa, en pesos compraron 9,2 billones de pesos, porque subió la demanda de pesos. Cuando Milei dice, no hay que emitir, no, eso quiero emitir contra reserva. China y Japón multiplicaron por 100 la base monetaria y no tuvieron inflación. No emitieron de origen interno, emitieron para comprar divisa. Ahora, ¿pero por qué entonces? Miren el crédito interno, 7,3 billones. Pero si yo pagué intereses sobre las LELIQ, sí, pero mira lo que es el crédito al sector público, menos 7,3 billones. Pero espera, si el gobierno tiene superávit, pero no tiene 7,3 billones, ¿qué es eso? Está colocando títulos públicos. ¿En qué? En pesos. ¿Qué hace con los pesos que consigue? Va y rescata los títulos públicos que tenía el Banco Central. Nuevamente, alguien entiende lo que está haciendo. Nosotros hicimos una proyección hasta fin de año. Y si continúan con confianza y siguen con superávit fiscal, van a comprar 13.000 millones de dólares más. Hace como un mes, ustedes habrán leído un debate mío con Kigel, que salió en los diarios. Yo lo que dije es, mire, el gobierno ahora tiene que elegir entre seguir comprando 200, 300, 400 millones o comenzar a cumplir otros objetivos. Uno de los objetivos es bajar la tasa de interés. ¿Para qué? Para que los bancos, en lugar de prestarle al Tesoro o al Banco Central, le prestan al sector privado. Pero además, para que comience a eliminarse lo que se llama la carga frontal de la deuda. La carga frontal de la deuda es que con tasas altas, todo el crédito hay que pagarlo en términos reales al principio y después al final no pagan nada. Pero nadie puede pagar las primeras cuotas, o sea que desaparece el crédito. Entonces, eso hay que restaurarlo. Y la segunda cosa que dije fue, además tienen que comenzar a permitir más pago en el mercado oficial de cambio. Bueno, a los 3 días lo hicieron, no porque me escucharon a mí, digamos, lo hicieron en serio. La semana pasada llegó el momento de hacer otra baja. Lo volvieron a hacer. ¿Ok? Y ustedes verán que siguen comprando divisa. Hay que hacer como el truco, tienen que ir viendo, digamos, a ver entre todos los objetivos. Todavía no están en condiciones de abrir el cepo porque están con reservas negativas todavía. Por eso quieren conseguir esta plata del fondo para poder abrirlo. Pero si el fondo me pone condiciones como la que puso en el 2018, que se guarde la plata. ¿Ok? Acá hay que dejar que esto siga funcionando. Va. Esto es hasta ahora la última línea, la de variación de reserva. Ahora tengo que ver a la cuenta corriente. Esto fue el año pasado. 2022, superávit comercial de 6.923. 2023, un déficit de 6.928, un deterioro de 13.851, por caída de exportaciones de 21.000, porque miren los volúmenes de todo relacionado con el agro,
y caída de importaciones de 7,800. 2 meses de este año pasamos de 2,33 a 2,235. Hoy publicaron, no me dio el tiempo, publicaron a las 4 de la tarde, el balance de marzo, 2.000 millones de superávit. O sea, llevan 6.000 de mejora en la balanza comercial. ¿Ok? Ahora, yo ahora tengo que proyectar para adelante. Y lo primero que tengo que proyectar es la cosecha. Estos son los volúmenes donde ya incluí el impacto de la plaga, mejoró un poco soja, precios, 3 escenarios. Cualquiera que vea va a decir, pero Chicago está más bajo, sí, pero Argentina vende más caro. Y si miran el valor de la cosecha, van a ver que están entre 11.000 a 16.000 millones de mejora. Van a ver un número chiquitito que dice, el volumen en el 2023 cayó 35 y en el 2024 sube 54. ¿Por qué lo pongo? Para compararlo con la sequía anterior, 2009-2010, que cayó 34 y subió 50. Y esto entra directamente en el PBI. Esto lo van a ver en el PBI de abril y de mayo. Con independencia de que les llegue a ustedes. ¿Ok? Esto va directo como crecimiento al PBI. El sector agropecuario va a tener un salto. Con todo eso, pronostico, tengo que poner qué le pasa al resto de la economía, qué le pasa. Pero la esencia es que pasaríamos de 21.400 a 11.000 de superávit. Mientras peor la confianza, más grande el superávit, porque la gente gasta menos. Acá tengo, digamos, puesto como supuesto que en la segunda parte del año comienza a crecer. Bueno, alguien me dirá, bueno, está bien. ¿Y los vencimientos? Bueno, estos eran los vencimientos que había mes a mes antes del canje, pero 70% estaba en manos del gobierno de la propia deuda pública. Y estos son los vencimientos después del canje. No hay. ¿Está todo asegurado? No. Y ahí viene la política. Para que esto no se dé, tiene que haber un conflicto político grande que haga que la gente se asuste y quiera volver a cambiar sus pesos a dólares. Y yo no puedo eliminar esa posibilidad. Ahí están los políticos, ustedes ya vieron hoy, se duplicaron en el Senado, digamos, el sueldo de manera oculta, levantando la mano, digamos, de esta manera, que le viene bárbaro a Milei, claro. Digamos, bueno, eso pasó. Va. Miren, estos son todas las colocaciones de título público, no hace falta que ustedes lo entiendan. Digamos, el primer bloque es a tasa fija, el segundo es indexado, el tercer bloque es el bono dual y el cuarto es el dólar link y el total. Lo que quiero que vean es esto. Toda esta parte en dólares, desde diciembre no hay ninguna colocación. Todo fue a peso. O sea, la gente no es tonta. La gente dijo, digamos, hoy me conviene estar en peso. Pero y todos los analistas que dicen de que van a devaluar, que la tasa real negativa, los tipos dicen, en dólares me conviene. Y miren cuánto han colocado en total. Eso es lo que rescataron de título. Claro, rescataron deuda del central, aumentaron esta deuda. ¿Ok? O sea, el mercado reacciona con lógica a los incentivos que son lógicos. Bueno, estas son las metas con el fondo, no tiene importancia. Claro, pues la gente dice, pero estoy atrasando el tipo de cambio. Argentina es un país caro. Hay que inmediatamente devaluar. Bueno, primera cuestión, todo programa de estabilización pasó exactamente igual. Pasó en Israel, pasó en Chile, pasó en México. ¿Ok? Segundo,
Este es el tipo de cambio real multilateral. Significa con todos los países ponderado por el comercio internacional. Había llegado acá, luego de la devaluación, el más alto desde este periodo, y ahora con la inflación cayó, está más bajo que acá y todavía está más alto que este periodo. Sí. Este es el contado con liquidación en poder de compra. Había llegado al nivel más alto histórico. Argentina estaba regalada a ese tipo de cambio. Y ahora bajó el tipo de cambio. Entonces, cuando la gente dice, está cara, ¿en qué lo están midiendo? ¿En qué dólar lo están midiendo? ¿Para nosotros es relevante el tipo de cambio paralelo o para los extranjeros o para los que tienen dólares? Entonces, mi próxima columna, que se escribe que la publican este domingo, se titula "Sin reformas, Argentina será siempre un país caro". Y comienzo diciendo, 30.000 argentinos arrasaron con los shoppings en Chile. 4 meses antes los extranjeros arrasaban con los shoppings en Argentina. ¿Qué compran los argentinos? Tecnología e indumentaria. ¿Qué compran los extranjeros? Alimentos, cosméticos, medicina, combustible. Nunca tecnología e indumentaria. ¿Por qué? Básicamente porque Argentina es cara en los productos importados, por el proteccionismo. Un producto que vale 100 afuera no puede costar menos de 300 en la Argentina. Y ese es el que comparan al decir que somos caros. Usted mira cómo llego a 300. Muy fácil. A 100 le agrego el costo de transporte, entre 3 y 20, le agrego el arancel, 35, el riesgo país, 17,5, le agrego el anticipo de IVA de 21, le agrego el anticipo de ganancia de 6, le agrego ingresos brutos y le agrego los gastos de aduana, SENASA y compañía. Ahí llego a 230. Para venderlo internamente tengo transporte interno, márgenes del comerciante y de nuevo IVA, ingresos brutos, impuestos a los débitos y compañía. Y eso no lo cambia el tipo de cambio. Eso es el proteccionismo en la Argentina. Ahora, cuando miramos los exportables, somos ligeramente más baratos, menos lo que deberíamos serlo, pero por los impuestos. Cuando miramos servicios públicos, interesante. Costo promedio de la electricidad en el mundo, 15,7 centavos de dólar por kilowatt hora. En Argentina costaba 2 centavos y ahora después del aumento cuesta 9. Corte de pelo. En Argentina de 7 a 10 dólares, en Estados Unidos 30, en Noruega 65. Argentina es caro en lo importable. El problema argentino no es ese. El problema es que a la gente no le alcanza. Y no le alcanza porque somos pobres, porque no producimos. Y no lo vamos a cambiar a eso moviendo el tipo de cambio. Hay que volver a crecer, generar las condiciones. Yo termino mi artículo diciendo, ojalá algún día digamos, qué caro que está Argentina, pero por su propio éxito, no por el proteccionismo. Este es el oficial, el paralelo, el contado con liquidación y la brecha. ¿Podemos eliminar la brecha? No, porque no podemos eliminar el cepo. ¿Va a seguir cayendo la brecha si hay confianza? Sí. ¿Cuándo podríamos eliminar el cepo? En la segunda parte del año. Si hacemos las cosas bien hechas. Sigamos. ¿Y la inflación? Bueno, miren esto. En Tucumán fue la primera vez que hablé de la calecita de precios relativos. Si yo le preguntaba a ustedes el año pasado, ¿el tipo de cambio estaba atrasado o adelantado? ¿Qué me dirían? Atrasado. ¿Y las tarifas? Atrasadas. ¿Y el salario? Atrasado. Bueno, resulta que la economía solo fija precios relativos. Si está todo atrasado, ¿cuál es el que está adelantado? Lo que llaman adelantado o atraso es la aspiración con respecto al precio que yo quiero tener.
que es el máximo precio histórico y que sumando las aspiraciones era 3 veces el PBI. O sea, es una imposibilidad total. El problema es que lo intento. Ahí tienen, miren, todas las variables los aumento y abajo en términos relativos. Miren, semejante aumento. Miren cómo funciona. Y recuerden lo que está pasando ahora. Esto lo hice el año pasado. Comienzo con una devaluación caída de brecha y, por supuesto, automáticamente sube el índice de precio, bajan los márgenes, baja el salario real, bajan las tarifas reales. Lo mismo que pasó ahora. Excepto que ahí decía 40% y ahora la devaluación fue 3 veces eso. Entonces viene el de tarifa y dice, espera, yo estoy atrasado. Entonces suben las tarifas, suben los precios, baja todo. Pero entonces viene el asalariado y dice, espera, yo estoy yendo por la escalera, vos vas por el ascensor, pide el aumento del salario. Y después viene el de los márgenes. Y termino sin ningún cambio, todo inflación. Y ahí viene el economista y dice, volviste a atrasar el tipo de cambio. Y entramos en la calecita de cada vez inflación más alta. Para parar la inflación hay que dejar de emitir, justamente para la parte de pesos, hay que estabilizar el tipo de cambio para la parte de dólar, hay que eliminar el déficit fiscal, porque si no, ninguna de las dos funciona, hay que romper la indexación, que significa parar la calecita de precios relativos, y hay que hacer un fondo anticíclico por cambios de precios internacionales. Bueno, miren lo que está pasando en la Argentina. Le voy a mostrar, cuando se hizo el programa, nosotros proyectamos, este es el dato de inflación en la Argentina, mes a mes. Esta era la última proyección nuestra y esta fue la primera que hicimos en diciembre. Viene por debajo de nuestra proyección, pero exactamente con la misma tendencia. ¿Por qué? Porque comienza con el tipo de cambio, pero después vienen las tarifas, después viene salario, y si no la paramos, seguimos. Entonces, miren esto. Esta es la inflación en los últimos 12 meses a febrero, 287%. 4 tipos de bienes, exportables, 2,97, importables, 3,13, servicios públicos, 3,27, no transables, 2,10. ¿Qué es un precio de un exportable? Estas son las variables que realmente lo determinan. Algunas vienen de afuera, otras del mercado, otras lo determina el gobierno. Por ejemplo, un bien exportable es precio internacional por tipo de cambio menos retenciones. Y así con importaciones y con todo. Ahora, miren el mes de marzo, 11. Miren, por favor, la composición. Ya no suben los exportables, ni los importables, porque estoy devaluando al 2. ¿Qué está subiendo ahora? Tarifas. Los no comerciables se están encontrando que habían sobreestimado el tipo de cambio y lo habían puesto a un tipo de cambio de 1.800 a 2.000 y ahora lo están comenzando a bajar. Si yo sigo con el 2%, servicios públicos una vez que se termine va al 2%. Y si no emito, el resto va al 2%. Y por eso voy bajando la inflación. Pero para eso no tengo que tener déficit fiscal. ¿Okay? Presiones en el mercado cambiario y siempre fiscal. Estos son los gastos del sector público nacional, los ingresos como porcentaje del PBI 12 meses a febrero. Estábamos, por ejemplo, jubilaciones en 8,6, 5,6, el gasto total de 24,1 a 17,7, este es el ingreso que cayó por la sequía, este era el resultado primario y el total. Ahora, miren 2 meses del año pasado y de este. Miren la jubilación. Miren prestaciones sociales, subsidios. Miren el gasto. Los ingresos, el resultado primario, el total. Más de 7 puntos de ajuste. Brutal. Yo uso una expresión que mis nietos me dicen que no saben qué significa.
se fueron de mambo. Pañi me la cambió y puso, digamos, se pasaron de rosca. Digamos, se le pasó la mano. No hace falta tanto. Ahora, ¿lo hicieron de gusto? ¿O le salió de casualidad? Ahora dicen que lo hicieron de gusto. Yo creo que, digamos, que pegaron por donde pudieron. Lo que sí es cierto es que les resultó bien. Ahora, si la economía se recupera, la recaudación va a comenzar a subir. Y ahí el gobierno va a tener que tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Subo algún gasto o bajo impuesto? ¿Ok? Yo creo que el único gasto que hay que subir es el de arriba de jubilaciones y que el resto hay que bajar impuestos, comenzando con impuesto país, después con retenciones, y esa es la manera que hay que ir bajando, si uno planificara esto. Ahora, esto es lo que le dio el poder en este momento y por eso tiene la posibilidad de pasar las leyes. La gente necesita la plata. Va. Actividad económica. Perdón. En realidad quiero volver para atrás, no sé cómo vuelvo. Actividad económica 2024 es una mezcla del 2002 con el 2010. 2002, una devaluación de 1 a 4, caída del salario real, caída de actividad, caída del empleo. Eso debería ser exactamente igual. Pero 2010, recuperación de la cosecha. Este año va a ser una combinación de ambas cosas. Esto fue el año pasado. Mensual desestacionalizado. Cuando subió el plan Platasa, al final, miren la caída, ese es el ajuste del final. Y este es el primer mes de este año, ahora viene el segundo que va a tener caída, pero mucho menos. Estos son los factores que explican variaciones de corto plazo en el crecimiento. Claro, en el largo plazo es cuánto invierto, productividad, empleo. Argentina no invierte hace 20 años. Por lo tanto, es todo fluctuaciones de la demanda. Algunas vienen de afuera. Si suben los precios soy más rico y gasto más. Si bajan los precios soy más pobre. Si entran capitales gasto más. Si salen capitales gasto menos. Si Brasil anda bien me compra. Si Brasil anda mal me vende. Lo nacional es fiscal y monetario. Y lo exógeno es el clima y la pandemia. Bueno, esto fue 2022. Se terminó la pandemia, subieron los precios internacionales, anduvo mejor Brasil. Esto es 2023. 1,6 de caída. Esto es primer trimestre, dice semestre, pero es primer trimestre del 24. Y esto debería ser segundo trimestre, donde el gran signo de interrogación es si los argentinos compran o venden dólares. Si da confianza, para arriba, si da desconfianza, para abajo. Bueno. Esto fue el PBI 2001-2002. Todo el mundo sabe que en el 2002 cayó 10,9%. Eso es promedio contra promedio. Si lo miran bien, cayó 14% en el 2001 y subió 2,5% en el 2002. Y el piso lo tocó en el mes de abril. Así es como viene ahora. El año pasado no fue tan malo. Ahora viene el ajuste, era como el principio de aquel momento. Y la pregunta es si esto va a ser así o cómo lo va a hacer. Esto era para ver consumo y PBI. Consumo tocó el piso en el primer trimestre, PBI tocó el piso en el primer trimestre y comenzó a subir. Consumo tocó el piso en mayo. ¿Por qué? Porque una devaluación baja el salario real. Y porque tenemos todo el impuesto ese que le conté. Pero esta vez tenemos un agregado. Esto fue 2009-2010. Sin ajuste, puro campo. Cayó 15, subió casi 20. Y así venimos ahora. Si miramos puramente el sector agropecuario, miren cómo viene.
Y ahora viene la cosecha. Esto le va a agregar 4 puntos al PBI. Ustedes de golpe van a ver que el PBI crece, pero ustedes van a decir, pero yo no vendo. ¿Ok? Toma su tiempo. Y este es el resto. Lo que quiero que miren es cómo la caída se está atenuando. Y los datos de febrero son así. Esto debería ser así. Todo basado en la política. Sector financiero, esto es interesante. Este gráfico es idéntico al PBI, pero no vive de PDI. Vive el cociente entre préstamos y depósito. Hay una cosa interesante. Depósito contrae. Para aumentar mis depósitos tengo que dejar de gastar. Crédito expande. Cuando depósito crece más que crédito, cae actividad. En el primer trimestre, depósito creció 19 billones de pesos y crédito 5. Los últimos 15 días se está dando vuelta. Lo que uno quiere es que se dé vuelta, y para eso era importante la baja de la tasa de interés. Y el último gráfico, riesgo país y precio de los bonos, lo que le decía hace rato de los activos. Si yo me paro y miro puramente la economía, ¿qué tendría que pronosticar? La inflación sigue cayendo, sigo acumulando divisa, la tasa de interés sigue bajando, actividad toca piso marzo-abril, consumo toca piso abril o mayo, un paraíso para mi ley. Pero eso no incluye la política. Nosotros a esta altura deberíamos haber visto enormes conflictos. No lo vimos. ¿Cómo? ¿Hay paros generales? Sí. ¿Hay manifestaciones? Sí. Pero mucho menos gente que le esperaba. En el mes de febrero un candidato a vicepresidente me dijo, mi información me dice que a fines de febrero van a saquear los supermercados. No pasó nada. Con semejante caída, Milei sigue con 56% de apoyo. Inexplicable. ¿Por qué no movilizan? Si cada cosa que hago afecta un interés. Porque el seguidor de Milei, el puro, era varón menor de 30 años con poco estudio y con bajo ingreso, lo que antes era la cámpora. Cuesta movilizar. Esa gente quiere cambios. Y luego pasó algo muy interesante el 1 de marzo. El 1 de marzo Milei cambió el concepto de brecha de kirchnerismo, antikirchnerismo, derecha-izquierda, a corrupto o no corrupto, que es transversal. Y descolocó completamente a la oposición, que además está fragmentada y no tiene líderes. Lo que hizo es ganó tiempo. A esta altura, con estos resultados, ya deberíamos tener serios problemas políticos. Y hasta ahora no los tenemos. Es claro que hasta ahora no hicimos las reformas estructurales, pero no hemos tenido el conflicto social todavía. Ahora, tarde o temprano, la gente que vota por esperanza, si no le mejora su esperanza, si no mejora actividad, si no cae la inflación, si el salario, me olvidé de mostrarle, el salario comenzó a recuperar mes a mes, el último mes aumentó más el salario que lo que aumentó la inflación. Si no ve eso, obviamente se va a desilusionar y se va a poner del otro lado. Y si se pone del otro lado, va a ser difícil manejarlo. Entonces él tiene un lapso de tiempo para que el programa le comience a dar resultado. Si no le da resultado, está en problemas políticos. Obviamente no se va a ir, digamos, su temperamento es otro temperamento, pero si no tiene poder, no tiene poder. Y hasta ahora tiene poder.
Resumen, esta es una magnífica oportunidad para Argentina porque coincidió con el fin de una sequía, coincidió con un sector energético, digamos, que está comenzando a moverse muy fuerte. Digamos, ustedes saben que yo dediqué los últimos 10 años muchísimo a energía. El gran tema argentino es si hace la planta de liquefacción de gas o no. Pero sería la mayor inversión de la historia argentina y no hay plata. Entonces tiene que haber confianza. Entonces en las reuniones siempre el extranjero dice, ¿y si yo hago y después me expropian? Entonces quiere ver resultados. En el corto plazo mueve los activos financieros, pero sus activos reales solamente cuando diga, ahora confío que Argentina va a cambiar. Entonces, conclusión, el programa económico viene mejor de lo pensado, el programa político viene tan malo como lo pensado, hay alguna esperanza ahora, vamos a ver la ley esta, digamos, si sale o no sale, un milagro de que a esta altura, digamos, la oposición todavía sea más suave. Si Argentina no hace las reformas estructurales, esto dura un año y medio, 2 años y después se da vuelta. Todos los números que le mostré del sector externo se dan vuelta. Argentina, las reformas estructurales son bajar lo que impide que Argentina sea competitiva. Y eso es mirar todo el balance de una empresa. El costo laboral, industria del juicio, los impuestos, digamos, etcétera, etcétera. El costo impositivo. Un argentino paga 40% del PBI contra 30% en Corea, pero como hay mucha evasión, el que paga 60 más el impuesto inflacionario. El costo financiero, Corea paga 50 puntos básicos, nosotros 2.500. El costo de las regulaciones, que hace que cueste más llevar la mercancía de acá al puerto que del puerto a China. Y el costo de la falta de infraestructura. Esas son todo el resto de las reformas que falta. Obviamente cuando mandaron 700 leyes y le pusieron la misma importancia a una reforma laboral de que a los jueces usen toga, algo no anda bien. Lo importante es hacer la reforma. Bueno, los 7 últimos puntos del Pacto de Mayo son sobre esto. Entonces, para concluir, no me gusta el estilo gritón, no me gusta, digamos, que a López Murphy lo maltraten cuando antes era el segundo padre, pero a veces para hacer cambios se necesitan personas un poquito raras, ¿ok? Digamos, porque si no, no las haría. Esperemos que después de los cambios deje de ser raro. Muchas gracias.